Bienvenidos jóvenes en TV. El día de hoy estamos muy contentos porque toda la semana estaremos transmitiendo desde el Museo Sumaya. Este museo está padrísimo, vengan a conocerlo porque además es completamente gratis. Estamos con Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo Sumaya. Alfonso, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar con ustedes, tanto con Pamela, con Matías y con todos los que nos ven y escuchan en estas distopías complejas de la pandemia. Alfonso, ¿qué estilo es el Museo Sumaya? Pues Museo Sumaya tiene 26 años en la escena latinoamericana, 30 siglos de arte con colecciones que ponen en diálogo realmente nuestras herencias culturales desde un pasado mesoamericano hasta la era virreinal, el México del siglo XIX, del siglo XX, con nuestros muralistas, pero también con arte que difícilmente vemos desde América Latina, con la colección más importante fuera de Francia, del escultor francés Auguste Rodin, con su beso, con su pensador, con la puerta del infierno, y artistas que van del Greco a Tintoretto, pasando por Rubens y llegando a Van Gogh, Cézanne, Picasso, Monet, realmente una colección muy amplia que se comparte gratuitamente en cualquiera de estas tres sedes, un proyecto cultural de Fundación Carlos Slim. Alfonso, a ver, platícanos cuál es tu nueva visión. El museo es un transformador de sociedades, es un catalizador de pasiones, de tensiones, de distensiones. Y esta pandemia en realidad nos ha forzado a que el cambio civilizatorio que habíamos experimentado con la era de las tecnologías, con la era de la información, pues en realidad nos lleva a que esta experiencia que siempre habíamos tenido delante del objeto, tengamos que partir esa ecuación, y una parte la tenemos ahora desde la virtualidad y otra parte desde el espacio físico. Para quien sabe de arte, ¿no? De historia, de pronto ya saben mucho, entonces ¿yo qué voy a hacer ahí? No, los museos son para dialogar, para llegar y a veces con la familia, con el novio, con la novia, con los amigos, y poder en realidad emprender a través del arte un puente de comunicación, no hacia el pasado, hacia nuestros problemas, hablar de democracia, hablar de feminismos. Tenemos 72 artistas mujeres que se exhiben en el Museo Sumaya, y cuán importante es este trecho que hemos avanzado como sociedades, pero que nos falta muchísimo también por andar, hablar de el abanico de las sexualidades, hablar de discriminación, hablar de migración, hablar de participación ciudadana. Eso es posible en las tres sedes de Museo Sumaya y por supuesto en la parte virtual para crear comunidad, para desde cualquier opción de nuestras propias redes y vincularnos con la oferta cultural de Fundación Carlos Slim. Alfonso, cuéntanos, ¿qué cosas se pueden hacer en el Museo Sumaya? Ahora se puede recorrer el museo libremente. No podemos tener visitas guiadas porque pues no podemos tener estas concentraciones, hay que mantener la sana distancia, pero sí podemos estar en diálogo a través de nuestras redes sociales, @elmuseosumaya, y ahí tenemos conversatorios, tenemos talleres en línea. Si tenemos algún chavito en casa, de pronto ya ¿cómo lo entretenemos? Bueno, pues tenemos actividades, hacer la tarea, ¿no? Ahora que es todo un reto, Claro. pues saludamos a los papás, a los tíos y a los abuelos, pero también tenemos el último miércoles de cada mes, Noche de Museos Virtual. Así es que tenemos actividades a partir de las 7 de la noche y hasta las 10, 11, donde... Alfonso, platicabas una serie de actividades. ¿Qué próximos proyectos y exposiciones desarrollará el museo? Tendremos una lectura, esperemos pronto, de las colecciones de un arquitecto que lo hizo todo. Desde la Catedral del Gol, el Estadio Azteca, hasta la Basílica de Guadalupe,
es Pedro Ramírez Vázquez y va a hacer toda una revisión a proyectos. Él realizó el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno. Entonces, de verdad va a ser atractivo poder concretar este proyecto que ha quedado pues a la expectativa que podamos reanudar todas las actividades, pero sin perder de vista este nuevo orden que pues tenemos para los visitantes, para los trabajadores, para todos. Alfonso, muchísimas gracias por esta entrevista y sobre todo por encaminarnos a ir al Museo Sumaya. Muchas gracias por el espacio y los esperamos en las 3 sedes de Museo Sumaya: Plaza Loreto, Plaza Carso y la Casa Guillermo Tobar de Teresa en Colonia Roma. Estamos en nuestras plataformas como el Museo Sumaya y de las 10:30 hasta las 5 de la tarde los esperamos con 30 siglos de arte e historia para todas, para todos, para todos. ¿Sabían que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, tan solo en espacios públicos? El informe de resultados Ciudades Seguras de la ONU Mujeres dice que más del 71% de las mujeres se siente insegura en el transporte público y en las calles. Más del 60% dice no sentir seguridad en los parques. Está tremendo, ¿verdad? La violencia contra las mujeres incluye varias formas: acoso sexual, comentarios y tocamientos indeseados, violaciones o incluso el feminicidio. La violencia sexual ocurre en las calles, en el transporte público, en plazas, parques, mercados. Es un problema grande que limita la libertad y movimiento de las mujeres. No pueden disfrutar de oportunidades, de servicios, actividades culturales, recreativas o incluso de su participación en la vida pública. Es increíble que la violencia contra mujeres y niñas en espacios públicos siga siendo tolerada o aceptada como algo normal. ¿Ustedes identifican de qué forma se sienten violentadas las mujeres en los espacios públicos? ¿Alguna vez han observado, padecido o ejercido violencia contra mujeres o niñas? ¿Qué se hace frente a estas situaciones? Vamos a la siguiente entrevista. Vamos con Dora Bartilotti, artista multimedia feminista, quien desde el 2018 desarrolla Voz Pública, un proyecto artístico que denuncia la violencia de género en contextos urbanos de Latinoamérica. Su trabajo ha sido presentado en México, Canadá, Brasil y Colombia en diversos espacios. Dora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Dora, ¿por qué decides abordar la violencia de género desde el contexto urbano y qué caracteriza este tipo de violencias? Bueno, en primera instancia es desde un plano personal, es decir, yo como un cuerpo feminizado, habitante también de la ciudad, que está atravesado por todo este tipo de formas de violencia, ¿no? Como el machismo, la discriminación, la desigualdad. Y pues también un cuerpo que buscaba abordar de manera más activa también toda esta problemática, pues en pos de una transformación social. Bueno, a partir como de ello, pues también surge como una necesidad de recuperar espacios perdidos, también por esta imposibilidad de desenvolverse uno libremente en el espacio público. Todos los días más de 9 mujeres son asesinadas en el territorio mexicano y dentro de ello, pues bueno, al menos 2 de cada 3 viven en contextos urbanos, pues sí han sufrido como algún tipo de violencia y una gran parte de ella pues también lo ha hecho en el espacio público, ¿no? Entonces, en el sentido como del derecho a la ciudad, pues no solamente tiene que ver con el derecho constitucional, ¿no? De acceso como a los espacios urbanos, sino más bien también como esa libertad individual para poder cambiar nosotros mismos, también cambiando, digamos, como la ciudad, ¿no? Y bueno, y el cambiar nosotros mismos no tiene que ver con lo individual, sino más bien con un derecho como común y compartido, cuya transformación está en lo colectivo, ¿no? De ahí también pues toda esta colectividad que existe dentro de la movilización y lucha feminista, ¿no? Dora, específicamente, ¿cuál es la problemática que da origen a tu proyecto? Bueno, la problemática que le da origen al proyecto Voz Pública es el de violencia de género en el contexto urbano de Latinoamérica, pero mucho más en específico en el territorio mexicano. Dora, cuéntanos, ¿en qué consiste tu proyecto?
El proyecto es una pieza de arte participativo, una táctica feminista que está apostando por el activismo creativo. Es una búsqueda por amplificar la protesta justo en contra de todas estas violencias y está conformada por 3 partes. La primera parte es una plataforma en línea, que es una plataforma de participación para que mujeres y cuerpos feminizados y no binarios puedan aportar relatos que tengan que ver con experiencias de violencia de género. Esta participación es de manera textual y es de manera anónima. La segunda parte del proyecto es un textil electrónico que retoma estos relatos compartidos y los amplifica en el espacio público a través de una serie como de sintetizadores de voz y pequeñas bocinas que están engranadas en el propio textil electrónico. Y la tercera parte, pues es como la parte más divertida también como del proyecto, que es la rebelión textil, que son laboratorios de textiles electrónicos y activismo feminista que se conforman como espacios de experimentación y convivencia para reflexionar sobre estos temas, pero al mismo tiempo para que las chicas se apropien del textil electrónico y hagan sus propias propuestas, ¿no? Y bueno, y todo esto tiene que ver con un accionar, ¿no? Se hacen estos textiles electrónicos y se accionan en el espacio público y tienen como esta idea de trabajar con la metáfora de ser un mecanismo portavoz, ¿no? Entonces el textil y tu cuerpo, pues tú le das cuerpo más bien a todos estos relatos y los portas y entonces como amplificas estas voces en el espacio público. Tienen que ver con la intervención, con la ocupación, con el acuerpamiento, ¿no? Y pues como justo esta demanda colectiva del derecho a la ciudad. Dora, ¿nos podrías comentar brevemente del proceso, cómo se fue organizando y conformando el proyecto tal como es ahora? Voy a empezar un poco con lo que es la plataforma en línea. La plataforma es www.vozpublica.cc, ¿no? Y se abre también como la invitación a participar. En esta plataforma, si ustedes entran, van a poder ver cómo se están visibilizando una serie de relatos y hay como ciertas palabras que están resaltadas y que permiten generar como lecturas transversales y coincidencias en todas estas experiencias de violencia. Hay una sección que es justo de participación y entonces tú puedes en un pequeño recuadro de la interfaz aportar tus relatos, que es de manera anónima. Y hay otra parte que es en donde se genera como una base de relatos. Todos estos relatos que son compartidos se conjuntan, se genera una base de relatos que tú la puedes ver y que son estos relatos que después se amplifican a través del textil electrónico. El textil en sí mismo como que también visualmente intentaba contextualizar la idea de que se está trabajando desde el contexto latinoamericano. Entonces el textil como en términos como más concretos tiene la forma de un quechquemer, que es una prenda prehispánica, y entonces tiene una pequeña como mini computadora portátil muy pequeñita que está conectada a unas bocinas, ¿no? Entonces tú te colocas el textil que tiene estas pequeñas bocinas por todas partes conectadas también con hilos conductivos, se conecta a internet, retoma esta base de relatos que está en línea y entonces las amplifica a través de un sintetizador de voz. El sintetizador de voz podemos pensar un poco como cuando estamos buscando cómo se dice alguna palabra en inglés, por ejemplo, y que escribimos y le apretamos a la bocina. Entonces, pues bueno, es justo como una resolución como de pasar del texto a la voz, ¿no? Entonces, justo se activa en el espacio público este textil electrónico. Ahora, el propio textil también retoma como ciertas consignas feministas, y en el caso del mío, del que yo porto, del que yo diseñé, pues tiene las consignas del no es no. La tercera parte, la rebelión textil, que son estos laboratorios de textiles electrónicos y activismo feminista. La idea del laboratorio es como una especie como de talleres expandidos. Revisamos temas que tienen que ver con feminismo, tecnofeminismo, derecho a la ciudad, medios tácticos, apropiación tecnológica, espacio público, etcétera, todo lo que se pueda también como relacionar en eso. Dora, definitivamente esta entrevista está muy interesante, así que te invito a hacer una breve pausa para ver la siguiente cápsula.
Abren las puertas, sale un tipo y me mete la mano, pero me mete la mano pues por delante. O sea, sí fue bastante feo. Dejé de usar faldas, pues algo que me gustaba a mí lo dejé de hacer porque uno ya no se siente seguro estando en el metro ni en ningún lado. Para ONU Mujeres tiene un carácter de una epidemia, que es esta violencia sexual, este hostigamiento que las mujeres desde muy tempranas edades viven en el espacio público, en el transporte, cuando caminan por la calle, y que va desde palabras soeces, manoseos, miradas obscenas, hasta violación, incluido hasta asesinato y feminicidio, ¿no? Existe una desigualdad estructural porque desde la manera en que está construido el espacio público y el transporte, esto es una situación de masculinidad muy fuerte. Desafortunadamente, pues sí me ha pasado, pero ahora pues con toda la información con la que yo cuento, pues me sirve para hacer valer mis derechos. Lo vemos como muy transformador porque apunta a la evidencia, apunta a la política pública, pero es un programa que apunta también a un cambio cultural. Un principio fundamental de este programa es la participación de las mujeres. ONU Mujeres tenía como este gran interés en este programa global de ciudades seguras, de implementarlo en ciudades de México. No podemos pensar que solo sean acciones de gobierno, sino que este problema, que es multicausal, que es un problema complejo, tiene que ser atendido con la confluencia de múltiples actores. Yo decido participar y tomar acción en este tipo de cosas porque creo que mi caso no es único, o sea, es el caso de muchísimas mujeres. Se ha convertido en un programa estrella de la cooperación española y uno de los programas que tiene más impacto y más significación desde el punto de vista político. Queremos ciudades donde las mujeres pueden sentirse seguras, pueden desarrollar su pleno potencial sin vivir con el miedo. En el caso concreto de transporte reservado para mujeres, la experiencia es Atenea, 125 unidades exclusivas para el transporte de mujeres y niños. Pero la realidad es que es un problema grave. Podemos tener leyes, podemos tener políticas, pero si no convencemos y no nos convencemos como sociedad que tenemos que decir basta ya, no, este cambio no va a ocurrir. Este es un ejemplo concreto de cómo la organización, la creatividad, el arte y la tecnología han logrado visibilizar la problemática social, contribuyendo así a su transformación. Muchas veces no sabemos identificar la violencia contra las mujeres. Tal vez estamos acostumbrados a verla o a vivirla. Creemos que es normal o no sabemos cómo reaccionar cuando sucede. Tal vez no somos conscientes del impacto y consecuencias que tiene la violencia contra las mujeres, pero es importante decir que si en algún momento hemos sido o somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. Cualquier problemática social, ambiental o de cualquier índole es resultado de múltiples factores y causas en la que todas y todos incidimos directa o indirectamente. En el caso de la violencia contra las mujeres, todos podemos ser agentes de cambio para transformar esta problemática. Si nos organizamos con otras personas, podemos lograr cambios increíbles.
¿Crees que como jóvenes podemos contribuir realmente a la transformación de una problemática como esta? Ya vimos cómo a través de intervenciones artísticas y multimedia se organiza a las mujeres y se hace visible la violencia de género en el contexto urbano, dando voz a una demanda colectiva para recuperar el derecho de las mujeres a la ciudad. Este dato es importante. Según la encuesta del perfil de alumnos de educación media superior del 2019, una de las principales expectativas que tiene la juventud respecto a su educación es generar un cambio favorable en su entorno. Estamos de regreso con Dora Bartilotti, quien está platicando sobre el proyecto La Voz Pública y la violencia contra las mujeres en espacios públicos. Gracias por continuar con nosotros. Dora, platícame, ¿cuáles consideras que son algunos de los principales retos que han enfrentado al organizarse y generar propuestas que visibilicen o contribuyan a transformar la problemática de la violencia de género? Yo creo que parte de los retos tiene que ver con trabajar las problemáticas desde distintas disciplinas y desde distintas perspectivas y justo desde distintos medios y tácticas, ¿no? Dado que la magnitud del problema es tan grande, también como se pueden posibilitar varios procesos reflexivos en términos si se abordan como pedagógicos, de diseño, de acción, de performance, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo la rebelión textil como que apunta sobre eso, ¿no? Porque no solamente se trata como de talleres para generar o producir estos textiles electrónicos, sino que hay toda una serie de procesos y de intercambios también como de empatía y de confianza que tienen que ver con estos relatos. ¿Tú cómo crees que este tipo de proyectos puede ayudar a resolver la violencia de género? Yo creo que más que incluso pensar como en algo solucionista, es importante pensar como en la transformación. Pues yo creo que tiene que ver con la generación como de conciencia a partir de la visibilización de las problemáticas, pero que no sea solamente una visibilización justo desde su existencia o ausencia de, ¿no? Sino justo en estar socializando la problemática, estar generando conversación, ¿no? Estar catalizando también como procesos empáticos, ya sea entre las propias participantes o también las personas que están viendo como este tipo de proyectos ya en su acción, o simplemente la catalización de conversación que el propio proyecto está ahorita mismo proporcionando, ¿no? Si no existiera el proyecto, tal vez no existiría esta entrevista, ¿no? ¿Cómo ha sido la participación o respuesta de las mujeres jóvenes, digamos, entre 14 y 18 años en el proyecto o frente al proyecto? Los laboratorios no tienen como un límite de edad, pero por lo general la respuesta y la participación viene justo de mujeres o cuerpos feminizados jóvenes. Y entonces es interesante porque son intercambios intergeneracionales en donde nos seguimos dando cuenta de esas continuidades de la violencia. Claro. Entonces, en ese sentido, las jóvenes pues son bastante activas, tienen muchísima iniciativa, pues también como una apropiación y relación muy distinta también con la tecnología, lo cual también anima, ¿no? Como a la catalización como del pensamiento y de los procesos creativos. Dora, ¿han recibido rechazo de algún sector de la sociedad? Pues yo creo que sí ha existido como buen recibimiento del proyecto. Pero bueno, al mismo tiempo hay que pensar que el proyecto pues en sí mismo está hablando de una problemática que para muchos es incómoda, ¿no? Porque pues se relaciona también con una serie de acumulados culturales. Entonces ha habido pues casos en donde, claro, nosotros vamos a interrumpir el espacio público, vamos a interrumpir esa cotidianidad, ¿no? Entonces finalmente eso incomoda, eso genera como cierto disgusto. Pero por lo general siempre ha habido como muy buena respuesta. También pues el hecho de accionar implica que se hacen grabaciones de las acciones y las acciones pues se comparten en redes, lo cual cataliza todavía más la conversación. Y por otro lado también ha habido respuestas como del tipo queremos, así a mi hija le pasó esto en la secundaria, por favor vayan y accionen. También ha habido otras respuestas de qué bueno que están haciendo eso, personas ya de tercera edad. Entonces en ese sentido creo que ha sido interesante porque al final pues abre la conversación y visibiliza todavía aún más las cosas. ¿Cómo dirías que ha sido la respuesta respecto a la intención del proyecto? Es decir, ¿qué se ha logrado? Voy a hablarlo como en diversos niveles. En términos personales, pues yo creo que también ha habido como un crecimiento en mi propio actuar y en mi propio pensar sobre
no voy a decir el feminismo, sino los feminismos, ¿no? O sea, y en mi caso, como una intención sobre el feminismo interseccional, ¿no? Y a nivel, digamos, colectivo, con las comunidades también como de pensamiento y de saber que se han generado a partir de la rebelión textil, se ha logrado precisamente generar una red, es decir, yo sigo en constante comunicación con todas las participantes y con muchas de ellas actualmente sigo colaborando. Entonces, en ese sentido, pues la respuesta muy bien porque se continúa la conversación. Y bueno, a nivel institucional, pues también porque ha habido como mucho apoyo también en el sentido como de que se generen las acciones, que se hagan los laboratorios, que se generen este tipo de mecanismos de difusión como las entrevistas, por ejemplo, o también como notas periodísticas. Entonces, como en ese sentido, creo que la respuesta, pues con la intención del proyecto, pues ha sido buena, interesante y en algunos sentidos, pues también, ¿por qué no?, como incómoda, ¿no? Dora, ¿qué consejo le darías a las y los jóvenes que quieren visibilizar, analizar o contribuir a transformar alguna problemática social? Mi consejo es principalmente la necesidad como de organizarnos, de una colectividad que sea empática, con nuestras realidades y con las realidades de las otras, de los otros, de los otros, ¿no? Para justo poder accionar y transformar pues también como estas realidades que nos están atravesando y pues hablando también como de un sistema que nos está subyugando a todos. Entonces, en ese sentido, pues sí que un poco apuesten por lo creativo, que la tarjeta de lo creativo y de lo artístico, pues siempre es una buena tarjeta como de bienvenida para el accionar. Definitivamente. También. Dora, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y sobre todo por compartirnos esta información de este proyecto que definitivamente nos queda más que claro que hay proyectos donde nos pueden ayudar y nos podemos acercar. Muchísimas gracias, Dora. Gracias, que estén muy bien. Escuchar a Dora nos ha motivado a participar en el cambio que queremos en nuestra sociedad. Pensemos en acciones que podemos llevar a cabo para visibilizar, prevenir la violencia contra las mujeres en el espacio público. Para empezar, es necesario identificar este tipo de violencia en nuestro contexto inmediato. ¿Alguna vez has sufrido este tipo de violencia? Recuerda que puedes levantar la voz. Anímate a denunciar lo sucedido, a decir no, a pedir ayuda. ¿Alguna vez has ejercido este tipo de violencia? ¿Te imaginas estar en el lugar de una mujer que ha sido objeto de violencia en la ciudad? A partir de ahora puedes hacer conciencia de tus actos y comenzar a corregir. Actúa. Si observas una situación de violencia, no lo permitas. Denúnciala. Muchas de estas situaciones suceden porque nadie dice o hace nada. Entre más personas llevemos acciones para el cambio, el impacto será mayor. Contribuye a que otras personas tomen conciencia de esta problemática. Puedes usar imágenes, canciones, teatros, video. Echa a volar tu creatividad. Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerda que las y los jóvenes tenemos una gran imaginación, capacidad y creatividad. Nuestra participación es importante en la construcción del entorno en el que queremos vivir. En este programa identificamos diversas formas en las que se violenta a las mujeres en los espacios públicos. Reflexionamos y reconocimos nuestras propias actitudes, comportamientos y acciones frente a esta problemática. Compartan en nuestras redes sociales sus opiniones, ideas y comentarios. Participa en Jóvenes en TV y haz tuyo este programa. No nos despedimos, nos vemos en 1 hora y los dejamos con el capítulo de la Ciudad de México en el tiempo. Hasta pronto.